Hola, hola, el panda rojo está de vuelta con la quinta parte de la hermana mayor. Recuerda que este fanfic fue creado por mi RNOUCH. Empezamos. Capítulo 41, Choque de fuerza. 3, 2, 1. Empecemos. Las dos muchachas, aparentemente gentiles, ambas de apariencia delicada, se pusieron en movimiento a la vez. Chike sintió una repentina oleada de poder a través de su brazo y sus ojos se abrieron en estado de shock. Mitsuri, en serio. Sus músculos se tensaron y de ese pequeño cuerpo emergió el tipo de definición esculpida que haría llorar de envidia incluso a los culturistas más experimentados. Por una fracción de segundo, Chike juró que ya no estaba luchando con Kanroji Mitsuri, sino con una gigantesca pared de granito sólido. Tienes que estar bromeando. Su brazo casi cedió en el acto, dominado casi instantáneamente. Pero en el último momento, Chike apretó los dientes y se tranquilizó. Perder antes de siquiera coger impulso. Eso habría sido mortificante. Mitsuri, al ver que Chike repentinamente la empujaba con la misma fuerza, parpadeó sorprendida y luego esbozó una sonrisa radiante. Come tanto como yo, y es igual de fuerte. Es única en mi especie. Eufórica, Mitsuri empujó con más fuerza. Pero Chike, ya estabilizada, también empezó a aumentar su fuerza. La contienda, que antes era unilateral, se volvió igualada y sus manos entrelazadas temblaron entre ellos. Los segundos se convirtieron en minutos. Ninguno podía acercar el brazo del otro ni un centímetro a la mesa. Mitsuri, es increíble. Ya estoy usando toda mi fuerza. Chica, 8 veces más densidad muscular, aterrador. Y esto es solo poder natural. Si de verdad entrenara para la fuerza, nadie más que la Asira de piedra podría compararse. En realidad, la fuerza de agarre de Mitsuri no era la más fuerte entre los Asira. Era solo promedio, para su nivel, al menos. A pesar de su absurda densidad muscular, nunca había realizado un entrenamiento real de fuerza específica. En sus inicios, incluso se sentía cohibida por su poder físico, considerándolo impropio de una dama. Su fuerza actual era puro talento, no entrenamiento. Los labios de Chike se curvaron en una pequeña sonrisa. Hacía siglos que no conocía a alguien con un poder comparable al suyo. Cuando ella luchaba con Tanjiro, siempre terminaba en un instante, ¡zas!, se acabó la pelea. Pero esto hizo que su sangre ardiera. Mi fuerza aún no ha llegado a su límite. Una chispa se encendió en su mirada. Mitsuri sintió el cambio al instante, el sutil aumento de presión a través de sus manos entrelazadas. Chike estaba presionando más fuerte. Para no quedarse atrás, Mitsuri apretó los labios, cerró los ojos y vertió más fuerza. Ninguna de las dos mujeres quería perder. El poder se enfrentó al poder, implacable, inflexible, hasta que ocurrió lo inevitable. Se escuchó un crujido agudo. La mesa de piedra bajo sus codos se partió en dos. Crujido. Las fisuras se extendieron como una telaraña por la superficie y, con un estruendo ensordecedor, la mesa se rompió en docenas de pedazos. Ambos perdieron el equilibrio sin el apoyo de la mesa, tropezando hacia adelante y sus frentes chocaron con un golpe sordo. ¡Ay! ¡Ah! Ambos cayeron al suelo, gimiendo, agarrándose la cabeza donde habían chocado. Por un momento se quedaron sentados allí, atónitos, luego sus miradas se encontraron y la risa brotó de ellos. Jaja, eres increíble, Chike. Con esa fuerza, tu apetito debe ser aún mayor que el mío. La próxima vez, deberíamos comer juntos. Hay un nuevo lugar en la ciudad donde puedes comer todo lo que quieras por un precio fijo. Los ojos de Mitsuri brillaron como estrellas gemelas. Claro, dijo Chike, sonriendo con impotencia. La próxima vez, seguro. Los dos se pusieron de pie, sacudiéndose el polvo de sus uniformes. La mesa había desaparecido, sí, pero este era el cuerpo de cazadores de demonios. Romper unas cuantas piedras. No merecía una reprimenda. Aún así, ambas mujeres lo sintieron, el leve temblor del progreso. Cada uno de ellos había superado sus límites, aunque fuera por un pelo.
Pelear contra oponentes fuertes realmente agudizaba la capacidad de uno. No es que Chike subestimara a Tanjiro, ni mucho menos. Había dominado la concentración total, constante, manejaba tanto la respiración acuática como la Inokami Kagura y tenía una técnica casi perfecta. Pero en el combate, la diferencia no estaba en la habilidad, sino en el temperamento. Tanjiro fue demasiado amable. Podía luchar contra demonios con intenciones asesinas, pero contra las personas, su fuerza disminuía inconscientemente. Cada combate de entrenamiento entre ellos terminó de la misma manera, Chike ganando en segundos mientras Tanjiro sonreía torpemente. Fue un compañero de entrenamiento perfecto para el trabajo en equipo, el estímulo y el progreso compartido. Pero por la presión del combate. Simplemente no podía presionarla más. Mientras estos pensamientos flotaban en su mente, Chike se quedó en silencio, justo cuando una voz familiar resonó cerca. Kanroji. Rengoku Kyojuro se acercó, su cabello ardiente brillando bajo el sol de la mañana. Chike no lo había notado al principio, perdida en sus pensamientos, pero Mitsuri se iluminó al instante, agitando ambos brazos. Rengoku-sensei. Kyojuro se giró y los vio de inmediato. Aceleró el paso, su amplia sonrisa era inconfundible. Kanroji, dijo con cariño, te lo dije, no necesitas ser un sensei. Ahora eres una Sira, igual que yo. Jeje, lo sé, pero, a veces no puedo evitarlo. Mitsuri se rió, sacando la lengua juguetonamente. Antes de convertirse en Loba Sira, Mitsuri había sido estudiante de Rengoku, entrenando bajo el estilo Flame Breathing. Aunque carecía de la afinidad precisa con el fuego, construyó sobre su base, creando su propia forma única, respiración de amor, y se ganó el título que ostenta hoy. Rengoku se detuvo junto a ellos, su imponente presencia sacó a Chike de su ensoñación. Ella levantó la vista sobresaltada y con los ojos ligeramente temblando. Rengoku Kyojuro. 20 años. 177 centímetros de altura. Usuario autodidacta de respiración de llamas, un hombre cuya aura en batalla había sido descrita incluso por el rango superior 3 como acercándose al reino supremo. Su mirada ardía inconscientemente y la admiración brillaba en sus ojos. Rengoku-san, dijo en voz baja. ¿Tienes un momento? Los labios de Rengoku se curvaron en una sonrisa cómplice. Tengo algunos asuntos que atender, pero si me pides una pelea, pueden esperar. Se rió con ganas, con la mano apoyada en la empuñadura de su espada Nichirin. Ya podía sentirlo, la intención que irradiaba la chica frente a él. ¿Y cómo podría negarse? Él también quería verlo. El poder de la chica que había derrotado a un demonio de rango inferior. Una leve chispa brilló en su corazón. Esta niña, esta recién nacida Asira. Podría traer una brillante sorpresa a todo el cuerpo de cazadores de demonios. Capítulo 42. Chike contra la llama Asira. Cuartel general del cuerpo de cazadores de demonios, campo de entrenamiento. Chike y Rengoku Kyojuro estaban parados en lados opuestos de la arena, con los ojos fijos en el otro. Sus espadas Nichirin brillaban en el aire de la mañana, una de un azul profundo y sereno, la otra de un rojo carmesí llameante. Los labios de Rengoku se curvaron en una sonrisa orgullosa. Tienes una espada preciosa. Las espadas Nichirin eran originalmente incoloras. Solo cuando un espadachín dominaba su estilo de respiración, la hoja revelaba su color. Incluso entre esos colores, había distinción, un reflejo del espíritu de su portador. A los ojos de Rengoku, el claro resplandor azul de la espada de Chike era prueba de su fuerza. Chike controló su respiración rítmicamente, entrecerrando los ojos. Quería empezar con respiración acuática para comprobar cuántos golpes de Rengoku podía soportar en esa forma. Al borde del campo de entrenamiento, Mitsuri Kanroji estaba listo para arbitrar. Ella los miró, respiró profundamente hasta que sus mejillas se inflaron y levantó el brazo en alto. Comenzar. En el momento en que su voz resonó, ambos espadachines se movieron. Auge. El primer choque del acero resonó en todo el campo de entrenamiento, el rugido metálico fue tan agudo que incluso los que estaban en los dormitorios más distantes levantaron la cabeza. Sin técnicas, sin formas sofisticadas,
solo fuerza bruta. Del lado de Chike, gotas de agua se dispersaron como fragmentos de vidrio. De Rengoku, chispas de fuego explotaron en el aire. Las cuchillas chocaron. La respiración chocó. Sus espíritus de lucha chocaron. La muñeca de Rengoku tembló levemente, sorprendido por su fuerza. Desde un costado, Mitsuri ahuecó sus manos y gritó, «Ten cuidado, Rengoku-sensei. La fuerza de Chike no es menor que la mía». Rengoku sonrió levemente, reconociendo la advertencia. Podía sentirla, la presión cruda tras cada golpe. El acero resonó una y otra vez. Cada vez que sus espadas se encontraban, volaban chispas y gotas. A pesar de la naturaleza ofensiva de Flame Breathing, Rengoku se encontró momentáneamente a la defensiva, bloqueando cada uno de los feroces golpes de Chike. Pero eso no era porque ella lo dominara, no, era una prueba de su dominio. Incluso cuando no luchaba dentro de su ritmo más fuerte, la esgrima de Rengoku era impecable, capaz de parar cada golpe con tranquila precisión. Así que este es el Flame Asira. Él realmente era poderoso. Pero Chike no esperaba menos. Respiración acuática, el estilo equilibrado de las 5 formas básicas. Podría ser llamado versátil por aquellos que lo admiraron, o mediocre por aquellos que no. Respiración de trueno, la más rápida. Respiración de viento, más cortante. Respiración de llamas, la más poderosa. Respiración de piedra, la más abrumadora. Aunque Urokodaki creía que el talento de Chike en la respiración acuática superaba incluso al de Hiyu Tomioka, aún no había alcanzado el nivel de crear una forma personal como la 11ª forma de Hiyu, calma muerta. Chike desató técnica tras técnica, su espada fluía como una corriente creciente, pero cada golpe era recibido y desviado con gracia ardiente. Finalmente, saltó hacia atrás, exhalando con fuerza. Frente a ella, Rengoku giró los hombros, flexionando la muñeca donde había absorbido el impacto de sus ataques. Chike, dijo con cariño, tu fuerza es realmente impresionante. Tu esgrima no es solo fuerza bruta, es refinada. En el arte de la respiración acuática, no puedo enseñarte mucho más. Pero Hiyu sí. No te dejes engañar por su rostro estoico, si le preguntas, te enseñará con sinceridad. Tienes un gran potencial. Chike sonrió, recuperando el aliento, pero aún no había terminado. Los ojos de Rengoku se entrecerraron levemente cuando notó algo extraño. Su respiración constante de concentración total, constante, se detuvo de repente. Ya estaba agotada. Después de solo unos pocos intercambios. Eso no parecía correcto. Antes de que pudiera expresar su pensamiento, su espada azul comenzó a desvanecerse, su color se desvaneció hasta que fue plata pura y brillante. Rengoku parpadeó confundido. Una espada perdiendo color. Pero al segundo siguiente, tanto él como Mitsuri se quedaron sin aliento. Desde la empuñadura hacia afuera, un brillo oscuro comenzó a extenderse, el negro se filtró en el metal hasta consumir toda la hoja. La espada negra. Exclamó Mitsuri, tapándose la boca con las manos. Ella nunca había oído hablar de tal fenómeno, una espada Nichirin que cambia de color 2 veces. La mano de Chike se tensó sobre la empuñadura. Su respiración cambió, más lenta, más profunda, diferente. Una llama oscura se encendió a lo largo de la espada, no era el cálido resplandor del fuego de Rengoku, sino algo primitivo y antiguo. El rostro de Rengoku se retorció por la sorpresa, la confusión, el asombro, y, finalmente, la alegría. Sí, alegría. Este no era un mero oponente. Este era un guerrero. Agarrando su espada con ambas manos, Rengoku sonrió ampliamente, sus pupilas brillando con el reflejo de su extraña llama negra. Él no preguntó qué estilo utilizó, no necesitaba hacerlo. En ese momento, él solo quería enfrentarse a su fuerza de frente. Chike había pasado de respirar en el agua a Inokami Kagura, la danza del dios del fuego. Su aura explotó, su temperatura corporal aumentó y sus ojos ardieron como soles gemelos. Fase 2, comenzar. Ella levantó su espada y las llamas se enroscaron a su alrededor como una luz viviente. Sus labios se movieron suavemente.
Inokami Kagura, arcoíris del sol fantasma. En la visión de Rengoku, su figura desapareció, no, se derritió en el calor de su propio fuego. Ni siquiera su aguda y dinámica visión pudo seguirla. Izquierda. Derecha. Arriba. Detrás. Giró bruscamente, con la espada lista, pero en el instante en que se giró, se dio cuenta. Dirección equivocada. Porque detrás de él, donde su guardia acababa de abrirse. Chike se puso de pie. Sus ojos carmesí brillaban con intensidad divina y su espada descendía como la ira del sol. Inokami Kagura, 10ª forma, bendición radiante. Las llamas estallaron. Rugieron como una bestia viviente, elevándose como si quisieran tragarse el cielo mismo. Y la arena quedó envuelta en un torrente de fuego y luz. Auge. Capítulo 43 Chike contra Asira de la Llama, parte 2. Un rugido de llamas estalló en el campo de entrenamiento, sacudiendo todo el cuartel general del cuerpo de cazadores de demonios como si estuviera hirviendo. Dentro de los aposentos temporales de Chike, Inosuke y Zenitsu estaban sentados en el suelo con las piernas cruzadas, con paños negros atados sobre los ojos mientras intentaban desesperadamente mantener la concentración total en la respiración, constante. Tanjiro caminaba a su alrededor, sus pasos intencionadamente fuertes, intentando distraerlos. A veces iba más allá. Una ligera palmadita en la cabeza. Un cosquilleo repentino en las plantas de los pies. Inosuke podía manejar tales distracciones con fuerza de voluntad, pero Zenitsu. Cada vez que Tanjiro lo tocaba, su concentración se desmoronaba al instante. Estaba a punto de perder la cabeza. Tanjiro se frotó la nuca con torpeza. Esto no es algo que yo haya inventado. Recordó cuando entrenaban con Urokodaki-sensei, el método del viejo maestro era mucho más brutal. En aquel entonces, Urokodaki simplemente les decía, mantengan la respiración constante. Si se les interrumpe, mi garrote les enseñará por qué no debería. Tan solo recordar la fuerza de ese mazo de madera hizo que los hombros de Tanjiro se estremecieran. En ese momento, Chike, sentada a su lado con expresión seria, levantó la mano. Urokodaki-sensei, creo que ese método no es muy práctico. El anciano parpadeó, desconcertado, y luego le hizo un gesto para que continuara. Tanjiro había asumido que su hermana, al igual que él, tenía miedo de las palizas. Pero sus siguientes palabras le hicieron comprender que lo había malinterpretado por completo. Sensei, mantener la respiración constante no se logra de la noche a la mañana. Durante el día, puedes supervisarnos y golpearnos cuando nos descuidamos, pero ¿y cuando dormimos? No puedes estar despierto toda la noche vigilándonos, ¿verdad? Su tono era firme y lógico. Urokodaki guardó silencio, agachando la cabeza con una sonrisa triste. Tenía razón. A menos que tuviera un asistente, o al menos un discípulo que no necesitara entrenar, no podría vigilarlos todas las noches. Al ver su vacilación, Chike siguió adelante. Así que, mejor deja que Tanjiro y yo nos supervisemos mutuamente. Somos jóvenes, así que podemos turnarnos para mantenernos despiertos. Así podrás descansar, Sensei. Su razonamiento conmovió profundamente al anciano maestro. ¡Qué niños tan reflexivos! Finalmente aceptó. A partir de entonces, Urokodaki solo explicó los principios y algunos consejos útiles, el resto del entrenamiento de respiración constante quedó en manos de los hermanos. Ahora, mientras Tanjiro observaba a Zenitsu e Inosuke luchar, no pudo evitar sonreír al recordarlo. Comparado con lo que vivió bajo la supervisión de Chike, su entrenamiento fue prácticamente suave. Sigan así, todos. Están mejorando muy rápido. Seguro que pronto lo dominarán. Los animó, aplaudiendo. Aunque tanto Zenitsu como Inosuke querían rendirse en secreto, ninguno se atrevía a hacerlo. Se miraban y pensaban, si él no se rinde, ¿cómo voy a hacerlo yo? Esa competencia silenciosa los empujó a seguir adelante. Desde la mañana hasta ahora, no habían perdido la concentración ni una sola vez. Hasta. Auge. Una estruendosa explosión sacudió la habitación. Tanto Zenitsu como Inosuke se estremecieron violentamente,
con la respiración entrecortada. Cayeron hacia atrás con un golpe sordo. Tanjiro. ¿Qué fue eso? Todavía cegados por sus ropas, gritaron, pero no obtuvieron respuesta. Presas del pánico, intentaron desatar la tela con torpeza. Estaba demasiado apretada y, sin poder verla, tardaron un minuto entero en arrancarla. Cuando finalmente miraron a su alrededor, Tanjiro se había ido. Pero el ruido exterior, esa llama rugiente, les dijo todo lo que necesitaban saber. Agarraron sus espadas Nichirin y corrieron hacia la conmoción. Para entonces, Tanjiro ya estaba en el campo de entrenamiento. Su agudo olfato había captado el olor a aire quemado y la intensa emoción incluso antes de la explosión. Ese olor, Dios del fuego Kagura. Lo está usando su hermana. Frunció el ceño justo cuando la explosión estalló, confirmando su sospecha. La dirección, era exactamente donde Chike había estado entrenando. Chike. Sin dudarlo, corrió a toda velocidad. Cuando Zenitsu e Inosuke llegaron al patio, Tanjiro ya estaba allí. El campo estaba denso de humo negro. En el centro estaba Chike, con su espada Nichirin brillando de un rojo oscuro en la mano. Frente a ella, Rengoku Kyojuro mantuvo su postura, con la espada levantada, aún manteniéndose firme. Ese último golpe lo había bloqueado justo a tiempo. La respiración de Rengoku era pesada y su muñeca temblaba levemente alrededor de su espada. Su poder, completamente diferente al anterior. El mismo fuego, pero el calor, el de ella arde más puro, más fuerte que el mío. Exhaló lentamente, bajando la guardia solo un instante antes de volver a empuñar la espada con ambas manos. Su espíritu de lucha no flaqueó, sino que brilló con más intensidad. Tenía miedo. De nada. Solo entusiasmado. Sus miradas se cruzaron. Ninguno habló. Se movieron. Ambos espadachines se lanzaron hacia adelante a la vez, y sus espadas chocaron en una furiosa tormenta. El aire se ondulaba con cada golpe y las ardientes réplicas estallaban en pequeñas explosiones a lo largo del suelo. Clang, clang, clang. A una velocidad tan cegadora, incluso los espectadores solo podían ver destellos rojos y negros. Y a medida que su duelo se intensificaba, el calor de sus espadas se volvió tan feroz que ambas espadas Nichirin comenzaron a brillar. Una luz carmesí fundida se extiende a lo largo del acero. La marca de las espadas que superan sus límites. Capítulo 44. La espada roja, revelada. Aliento de llamas, tigre llameante. Kagura, dios del fuego, dragón halo solar. Un tigre en llamas chocó de frente con un dragón de fuego en espiral. Pero esta vez, las llamas no explotaron, se entrelazaron, se fusionaron y finalmente se dispersaron como agua ondulante en el aire, salpicando el campo de entrenamiento quemado. La tierra bajo los pies de Chike y Rengoku Kyojuro estaba tan caliente que podría haber frito un huevo al contacto. Si alguien hubiera tenido uno, habría chisporroteado con un TSSSSHH, en cuanto tocó el suelo. Ambos luchadores estaban empapados en sudor, respirando con dificultad en medio del calor creciente, especialmente Chike. Su físico único intercambiaba resistencia por un poder extraordinario, y el dios del fuego Kagura consumía mucha más energía que cualquier estilo de respiración común. Tras un intercambio tan intenso, había llegado a su límite. Rengoku no estaba mucho mejor. Sus muñecas, que antes temblaban, ahora gritaban de tensión, todo su cuerpo le dolía por el impacto. Su fuerza sigue aumentando. Cada vez que se topaba con su espada, tenía que ejercer una fuerza casi inhumana para resistirla. Sus músculos gritaban, pero su espíritu ardía con más fuerza. Ninguno de los dos sabía cuántos golpes habían intercambiado, sus espadas se movían tan rápido que era imposible contarlos. Cada golpe tenía suficiente poder para matar a un demonio de alto rango, tal vez incluso a una luna inferior. La respiración de Rengoku era áspera y entrecortada. Al notar que Chike no había vuelto a atacar de inmediato, algo le llamó la atención. Miró hacia abajo, a la espada que sostenía en su mano. La espada Nichirin con vetas carmesí se había vuelto completamente roja. Incluso sin generar llamas, la espada parecía viva, como si ardiera por sí sola. Y el aura,
el calor abrasador y opresivo que los demonios temían instintivamente, se había multiplicado por varias. Esto es. La espada roja. Los ojos de Rengoku se abrieron con asombro. Y por parte de Chike, su espada también había cambiado. Aunque no era completamente roja, vetas negras se entrelazaban con el brillo escarlata, igual que la espada que alguna vez empuñó Yoriichi Sugikuni. Podía sentirlo, la vida abrasadora que latía dentro de la espada, el poder puro que podía aterrorizar incluso a un señor demonio. Una sonrisa radiante se extendió por su rostro. Una de las 3 grandes bendiciones, la espada roja. Por fin es mía. ¿Cuál era la mayor diferencia entre demonios y humanos? Artes del demonio de sangre. No. Los cazadores de demonios tenían sus propias técnicas que rivalizaban con aquellas. Fuerza física. No realmente. Con la respiración de concentración total, la diferencia en la durabilidad del cuerpo fue mínima. La verdadera diferencia fue la regeneración. Cuando las extremidades de un humano eran cercenadas, no había vuelta atrás, y menos aún en combate. Incluso con la reunificación, jamás volverían a luchar con toda su fuerza. Pero un demonio. Si le cortases el brazo, en cuestión de segundos volvería a brotar. En la propia batalla de Rengoku contra la Luna Superior 3, esa habilidad regenerativa había sido el mayor obstáculo de todos. Sin embargo, bajo el resplandor de la espada roja, esa habilidad fue anulada. Un solo corte haría imposible la regeneración y el dolor que infligía iba mucho más allá de lo físico. Cuando Chike y Rengoku finalmente cesaron su enfrentamiento, una conmoción se extendió por el campo de entrenamiento. Los demás Asira, atraídos por la inmensa energía, llegaron uno tras otro y se quedaron paralizados al ver las espadas brillantes. Rengoku Sensei. Chike. ¿Qué pasó con tus espadas? Kanroji Mitsuri se cubrió la cara con ambas manos, sus ojos brillaban de sorpresa y asombro. Kochos Shinobu inclinó la cabeza con curiosidad. Tomioka Hiyu permaneció en silencio, observando. Deiguro Obanai se estrecharon. Y Mejima Gyomei giró silenciosamente su rosario. Shinasugawa Sanemi avanzó y se detuvo junto a Rengoku. Rengoku, debemos informarle esto a Oyakata-sama inmediatamente. Rengoku asintió solemnemente. De acuerdo. Este cambio marcará el futuro del cuerpo. Todos a su alrededor asintieron con la cabeza en señal de comprensión silenciosa. Chike, sin embargo, todavía estaba perdida en la euforia, sus ojos brillaban y su sonrisa rayaba en lo diabólico. Cuchilla roja. Cuchilla roja. Por fin. Ahora, cuando peleé contra Luna Superior 3, me toca tener la ventaja. ¿Te gusta usar los puños, eh? A ver si aguantas un golpe. Su risa se volvió oscura y su expresión alegremente malvada. Los demás la miraron desconcertados. Tanjiro esbozó una sonrisa incómoda, agitando las manos. No le hagas caso, a veces hace eso. Es normal. Los Asira intercambiaron miradas que decían, ¿estás seguro de que eso es normal? Sanemi arqueó una ceja y miró fijamente a Chike, que seguía sonriendo. ¿Qué haces ahí parado? Tú también vienes, ladró. Chike salió de su trance y enderezó la espalda. Claro, claro. Aunque no tenía un título de Asira, su fuerza la colocaba en igualdad de condiciones, y dado que tanto ella como Rengoku habían despertado juntos la espada roja, tenía todas las razones para asistir. Esto fue parte de su plan desde el principio. El duelo no solo había sido para poner a prueba sus límites. Quería demostrar que la espada roja podía despertarse intencionalmente y difundir el concepto por todo el cuerpo. En la historia original, los Asira solo habían despertado sus espadas rojas en batallas desesperadas, cuando sus vidas estaban en juego. Pero si pudieran dominarlo ahora, antes de que la guerra realmente comenzara, podrían cambiar el rumbo. Imagínatelo, un demonio carga, confiado en su inmortalidad. Un cazador aprieta su espada con más fuerza, encendiendo la espada roja con pura fuerza de voluntad. Un golpe, y el cuerpo del demonio deja de sanar. El demonio duda. El cazador no lo hace. Otro golpe. Un dolor real, abrasador,
inolvidable, se refleja en el rostro de la criatura. Cuerpo y mente, cortados juntos. Una doble destrucción. Después de un breve intercambio de palabras, el grupo se apresuró hacia la mansión del maestro. Al oír el informe, la expresión de Kagaya Ubuyashiki se endureció, para luego iluminarse de emoción. Inmediatamente convocó a todos los Asira que estaban dentro. Así, comenzó una reunión de emergencia de Asira. Su tema. El despertar de la espada roja. Capítulo 45. El experimento de la espada roja. Llama Asira, Rengoku Kyojuro. Asira de agua, Tomio Kajiyu. Insecto Asira, Kochos Shinoubu. Serpiente Asira, Iguro Obanai. Viento Asira, Shinasugawa Sanemi. Piedra Asira, Imehima Gyomei. Maestro del cuerpo de Demon Slayer, Ubuyashiki Kagaya. Y finalmente, nuestro protagonista, Kamado Chike. La sala estaba llena de las figuras más poderosas del cuerpo. En el centro estaban sentados Rengoku y Chike, los más cercanos al maestro. Más cerca aún, colocadas ante el maestro, estaban sus espadas. Ubuyashiki se inclinó hacia adelante y sus ojos nublados se abrieron con asombro. Han cambiado de verdad. ¡Qué increíble! Incluso con su serenidad, estaba visiblemente conmocionado. Los archivos de la familia Ubuyashiki eran vastos y registraban todos los fenómenos conocidos sobre demonios y las espadas forjadas para matarlos. Sin embargo, en todas esas generaciones, jamás se había mencionado esto. Ni uno. Se volvió hacia los Asira reunidos. ¿Qué opinan? Aunque ninguno de ellos era espadero, cada uno era un guerrero veterano que había vivido y matado bajo la espada Nichirin. Si alguien podía percibir sus misterios, eran ellos. Las espadas alcanzaron una temperatura tan alta debido a la constante colisión, comenzó Iguro Obanai, entrecerrando sus ojos desparejados mientras su serpiente se enroscaba con más fuerza alrededor de sus hombros. El acero Nichirin se forja con minerales que absorben la luz solar. Si este calor ha amplificado esa esencia solar, entonces estas espadas deben ser aún más letales para los demonios. Habló con serena convicción. Sus sentidos agudizados podían percibirlo, una intensidad que irradiaban las espadas que superaba cualquier otra. Estoy de acuerdo, dijo Kochos Shinoubu, tocándose la barbilla con un dedo enguantado. Pero antes de concluir nada, quizás deberíamos hacer una prueba. Encontrar un demonio y ver cómo reacciona a este tipo de herida. Un murmullo de aprobación recorrió la habitación. Por supuesto. Necesitaban pruebas. Después de todo, la espada roja, la espada carmesí del calor, no era permanente. Nacía de la temperatura, cuando la Nichirin alcanzaba un calor que despertaba el sol dentro de su metal. Al enfriarse, recuperaba su color original. Bajo el mando mesurado de Ubuyashiki, comenzó una serie formal de experimentos. Primero, la replicación. Parejas de Asira acudieron al campo de entrenamiento, imitando el duelo entre Rengoku y Chike. Su objetivo, activar la espada roja mediante repetidos enfrentamientos de alto impacto. Las chispas llenaron el aire. El metal cantó. Al final, todos los Asira excepto Shinobu lograron despertar su espada roja. Su fuerza simplemente no era la adecuada para semejante ataque de fuerza bruta, pero los demás lo habían hecho. El fenómeno era real, no casualidad. Luego vino la fase 2, probar su potencia. En un estrecho callejón de una ciudad de provincias, un demonio aterrorizado huyó para salvar su vida. No estaba cazando. Estaba siendo cazado. Detrás de él, Shinasugawa Sanemi cargó como una tormenta de cabello blanco, su rostro retorcido en algo incluso más feroz que el del demonio. Respiración de viento, primera forma, cortador de torbellino de polvo. Su cuerpo se volvió borroso, un tornado que adquirió forma humana. En un instante, pasó junto al demonio. Un destello de acero seguido de silencio. Entonces, golpe. La criatura tropezó, chillando y mirando con horror sus brazos cortados que yacían sobre los adoquines. Normalmente, tales heridas eran triviales. Unos segundos y las extremidades se regeneraban. Pero esta vez, nada. Los tocones humeaban,
carbonizados. El dolor no se desvanecía, sino que empeoraba. ¿Por qué? Porque no puedo sanar. Duele, duele tanto. SHFF. Un limpio corte hacia arriba puso fin a sus gritos. El cuerpo se convirtió en cenizas y se esparció por el viento. Sanemi exhaló lentamente, con una extraña sonrisa dibujada en sus labios. Podía sentirla, el arma aún ardía en su mano. El experimento fue un éxito. 3 días después, los resultados fueron claros. El informe de Sanemi lo confirmó más allá de toda duda, la espada roja anuló la regeneración de un demonio. Los Asira estallaron en vítores. Incluso el frágil cuerpo de Ubuyasiki parecía temblar de alegría. Un arma que no solo aumentaba el daño, sino que también eliminaba la mayor ventaja del enemigo. Fue un milagro. Por supuesto, no permitieron que la emoción les impidiera ver sus defectos. Debilidades de la espada roja. Su duración fue limitada, el calor se desvaneció con el tiempo. Para activarlo se necesitaban colisiones sostenidas, algo poco práctico en un combate real. Mientras murmullos de pensamientos llenaban la cámara, Chike levantó la mano. ¿Qué tal si, dijo con ligereza, probamos la fuerza de agarre? La habitación quedó en silencio. Fuerza de agarre, repitió Shinobu, parpadeando. ¿Cómo? Apretar la empuñadura, murmuró Obanai. Sanemi frunció el ceño. ¿Te refieres a calentarlo, sujetándolo con más fuerza? La sonrisa de Chike siguió siendo educada, pero la gota de sudor era casi visible. Sí, ya sé cómo suena, pensó con ironía. Pero así es literalmente como funcionaba en el material original. Si no le preocupara que su fuerza de agarre aún no fuera suficiente, lo habría demostrado ella misma. En la línea de tiempo original, tanto Serpent como Miss Tashira habían despertado sus Red Blades de esta manera, pura presión de agarre, mejorada por sus marcas. Pero aquí, nadie tenía sus marcas todavía. ¿Seguiría funcionando? Ni siquiera Chike estaba segura. Entonces alguien se puso de pie. Una figura imponente, con las cuentas del rosario tintineando suavemente mientras se movía. Imejima Gyomei. La piedra Asira. El cazador de demonios más fuerte que existe. El hombre a quien el propio Luna Superior 1 había llamado el cuerpo humano más fuerte en 300 años. Permítame probar este método. Nadie se opuso. Si la piedra Asira no pudo hacerlo, nadie podría. Dio un paso adelante, las tablas del suelo crujieron bajo su enorme figura, y sacó su arma. A diferencia de las demás, el arma Nichirin de Gyomei no era una espada en absoluto. Con un ruido metálico, lo desenrolló, una cadena pesada, un hacha reluciente en un extremo y un mayal con púas más grande que su cabeza. El aire se espesó por la tensión mientras los demás observaban en silencio. El hombre más fuerte del cuerpo. Realmente despertar la espada roja con sus propias manos. Antes de leer este capítulo, el Panda Rojo te recuerda que él solo sube los fics a Red Panda Fix. Capítulo 46, Forjando la espada roja a mano. El arma Nichirin de Imejima Gyomei era especial entre las especiales, su forma ya no se parecía a ninguna otra y su metal estaba forjado a partir de un mineral excepcionalmente puro que le otorgaba mayor dureza y durabilidad que cualquier espada estándar. En la línea temporal original, Gyomei nunca había intentado despertar una espada roja simplemente empujándola con fuerza. En cambio, había usado el diseño único de su arma, frotando el hacha y el mayal, unidos por una cadena, para generar suficiente fricción y calor como para encender la hoja. Ahora permanecía en silencio, con la cabeza inclinada hacia sus enormes manos que aferraban la cadena de hierro. Aunque ciego de nacimiento, Gyomei vivía y luchaba con una claridad que trascendía la vista. Que hubiera alcanzado tal fuerza a pesar de su ceguera era prueba de su indomable voluntad. Inhalando profundamente, reunió sus fuerzas, cada músculo de su cuerpo se tensó, y luego las concentró todas en sus manos. Aflojó un poco la presión y luego la apretó con fuerza. La cadena crujió bajo la presión. Sus manos irradiaban calor y determinación, la temperatura de su fe se reflejaba en el arma. Los segundos se convirtieron en minutos. El sudor perlaba y caía de su rostro severo y tranquilo.
No fue tarea fácil forjar a mano una espada roja. En la historia original, tanto la niebla como la serpiente Asira solo lo habían logrado en el calor de la muerte. Su voluntad inquebrantable se había fusionado con sus cuerpos, y el Nichirin había respondido. Eso fue lo que hizo falta. Un roce con la muerte. Pero los Asira vivían constantemente al borde de la muerte. Esa cruda y desesperada conciencia de la mortalidad estaba grabada a fuego en su carne y espíritu. Y ahora, Gyomei invocó ese instinto. El poder del cuerpo y la voluntad se fusionaron, fluyendo hacia el metal. Lentamente, tenues vetas rojas comenzaron a florecer a lo largo de la cadena, extendiéndose, hasta que el hacha y el mayal quedaron envueltos en un carmesí brillante. Espada roja forjada a mano. La sala se quedó en silencio. Todos los ojos temblaron de incredulidad antes de estallar de alegría. Si la piedra Asira pudo despertarlo solo con su voluntad, ellos también. Quizás no hoy, quizás no mañana, pero había un camino. Este descubrimiento lo era todo. Una espada roja que se podía activar a voluntad era mucho más valiosa que una que requería preparación. Imagina emboscar a un demonio que creía que tu espada era común y corriente, solo para que ardiese en tu mano. Chike observó la euforia de los demás con una sonrisa amable, las comisuras de sus labios se curvaron hacia arriba como una orgullosa hermana mayor viendo a sus hermanos dar sus primeros pasos. Perfecto. Eso es exactamente lo que quería ver. La cámara zumbaba con ruido hasta que Ubuyasiki aplaudió suavemente, devolviendo la calma a la habitación. Entiendo tu emoción, dijo amablemente, con una leve sonrisa en sus pálidos labios. La comparto. Este es un gran descubrimiento, uno que podría cambiar el futuro de nuestra guerra. Pero hasta que todos dominen esta técnica, mantengámosla en secreto de los demonios. Se llevó un dedo a los labios en un silencioso SHH. Al instante, los Asira sonrieron como conspiradores traviesos. Por una vez, no serían los demonios quienes lanzarían ataques sorpresa. Serían ellos. Cuando la reunión se acercaba a su fin, Ubuyasiki giró la cabeza hacia Rengoku y Chike. Por cierto, dijo, este nuevo estado de la espada Nichirin aún no tiene nombre. Como nació de vuestro duelo, me gustaría que ustedes dos le pusieran nombre. Un nombre. En el mundo de Demon Slayers, las tres grandes bendiciones, la marca, el mundo transparente y la espada roja, rara vez se mencionaban en voz alta. Marca, era conocida, pero las otras dos eran principalmente términos del narrador, nunca se gritaban en batalla como, prueba mi espada roja. Rengoku levantó la barbilla, reflexionando profundamente, luego sonrió y se volvió hacia Chike. Tú eliges. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Podría haberle puesto cualquier nombre. Si fuera lo suficientemente descarada, incluso podría haberle puesto su propio nombre, algo ridículo como, Chike Blade. Sí, tal vez no. Levantó un dedo y dijo con una sonrisa relajada, es solo la espada Nichirin a fuego alto, ¿verdad? Hagámoslo simple, llamémosla espada roja. Espada roja. Espada roja. Rengoku repitió el nombre en voz baja, luego echó la cabeza hacia atrás con una carcajada estruendosa. Excelente nombre. Los demás asintieron. Fue directo, digno y memorable. Así, Red Blade fue aceptado oficialmente en el cuerpo de cazadores de demonios. A partir de ese día, todos los Asira comenzaron un entrenamiento especializado en la fuerza de agarre, esforzándose por alcanzar el nivel de control de Gyomei, despertar sus espadas rojas a voluntad. Chike entrenó junto a ellos, y su progreso fue asombroso. Su constitución física superaba con creces la de los humanos normales, y aún no había alcanzado su límite. Rodeada de estos guerreros sobrehumanos, su fuerza creció a pasos agigantados. En 2 semanas, había superado incluso al hombre Asira, superado solo por el propio Gyomei, y se convirtió en la segunda persona en forjar a mano la espada roja. Poco después le siguieron Rengoku, Tengen y Hiyu, mientras que Iguro y Muichiro empezaron a sentir las primeras chispas del éxito. Satisfecha con los resultados, Chike se despidió por ahora. Era hora de regresar a ver cómo estaban Tanjiro, Nezuko y los demás. El día era hermoso,
la luz del sol se derramaba sobre las montañas y una suave brisa agitaba las hojas. Chike echó la cabeza hacia atrás y sonrió. ¡Qué buen tiempo! Qué pena que Nezuko no pueda salir a disfrutarlo. Nezuko, después de todo, era única, su cuerpo era inmune a la luz solar, aunque aún no lo sabía. Por ahora, su miedo al sol era puramente psicológico. Chike todavía estaba pensando en cómo ayudarla a superarlo cuando se detuvo a mitad de paso, congelada por la sorpresa. Allí, en el patio abierto frente a sus aposentos, se encontraba Nezuko, bañada por la luz del sol. Su piel no ardía. Sus ojos brillaban suavemente mientras inclinaba la cabeza hacia atrás, contemplando el cielo azul claro. Cuando sintió que alguien se acercaba, miró hacia abajo y, al ver a su hermana, su rostro se iluminó de pura alegría. Hermana mayor. Capítulo 47. Nezuko vence al sol. La brillante sonrisa de Nezuko floreció como la luz del sol mientras corría hacia adelante y se arrojaba a los brazos de Chike. Chike se congeló. Espera, ¿qué? Solo habían pasado unos días. ¿Cómo era posible que Nezuko superara de repente la luz del sol? No habría decidido probarla así como así, ¿verdad? Nezuko. Ya no le temes a la luz del sol. Preguntó Chike, mirando a su hermana, quien le sonreía con alegría infantil. Dentro de la residencia, Tanjiro, Zenitsu e Inosuke escucharon la conmoción y salieron corriendo. Hermana mayor. ¿Has vuelto? El rostro de Tanjiro se iluminó de pura felicidad. Para Tanjiro y Nezuko, incluso 1 o 2 semanas separados se sentían como una eternidad. Habían crecido juntos, casi nunca pasaban un día separados. Tanjiro corrió hacia adelante como para unirse al abrazo. Detener. Golpe. Chike levantó la palma de la mano como una barrera, bloqueándolo con frialdad. Le dirigió una mirada fría y luego bajó la vista hacia la alegre Nezuko, que aún estaba en sus brazos. Antes de empezar con la reunión familiar, dijo rotundamente, ¿alguien puede explicar por qué Nezuko está aquí afuera a plena luz del día? Tanjiro se congeló, rascándose la mejilla torpemente y mirando a otro lado como un cachorro culpable. Nezuko se apartó del abrazo de Chike y se acercó a su hermano. Aunque visiblemente nerviosa, hinchó el pecho, decidida a proteger a Tanjiro. Hermana mayor, en realidad, sobre eso. Ella empezó a explicar. Más temprano ese día. Justo cuando el feroz duelo de Chike con Rengoku sacudió el cuartel general de los cazadores de demonios, los instintos de Tanjiro se activaron. Incluso antes de que su mente se diera cuenta, sus piernas ya se movían. Sintió la explosión y corrió hacia el campo de entrenamiento. Zenitsu e Inosuke, después de finalmente quitarse las vendas de los ojos, también lo sintieron y corrieron inmediatamente tras él. Apenas 10 segundos después, cuando el ruido se desvaneció, Nezuko salió de la casa. Al mirar a su alrededor, la encontró vacía, su hermana, su hermano, e incluso Zenitsu e Inosuke, habían desaparecido. La ansiedad brotó dentro de su pecho. Sus sentidos eran ahora más agudos que los de cualquier humano, podía oír, oler y sentir todo a su alrededor con una claridad asombrosa. Los temblores del campo de entrenamiento se extendían por el aire como un trueno lejano. Están peleando. Están en peligro la hermana y el hermano. Caminó hasta el borde de la casa, deteniéndose justo donde comenzaba la luz del sol. Un paso más, y estaría al descubierto. Se le hizo un nudo en la garganta. Su cuerpo temblaba. Pero, ¿qué pasa si me necesitan? Desde que se convirtió en demonio, sus instintos le gritaban una verdad: la luz del sol mata. Nunca lo había comprobado, pero incluso pensarlo le ponía los pelos de punta. Y entonces, un recuerdo surgió. Esa tarde, de vuelta en la cabaña de Urokodaki. Quizás deberías dejarme atrás, susurró Nezuko, agarrándose las rodillas. Soy débil, y ni siquiera puedo caminar a la luz del día. Solo te retrasaré. Chike se dio cuenta de su inseguridad al instante. Sonriendo suavemente, puso una mano sobre la cabeza de Nezuko. ¿Cómo podría Nezuko ser una carga? Eres increíble, dijo, y luego tosió con torpeza. Piénsalo.
Eres un demonio que no bebe sangre. Es único. ¿Quién dice que no vencerás a la luz del sol algún día? Había sido un estímulo torpe, pero perduró. Entonces Nezuko levantó la mirada, sus ojos brillaban con una silenciosa esperanza. Si tan solo, pudiera realmente estar al sol algún día. Ahora, ese recuerdo resonó en su mente. Sus manos temblaban mientras miraba la luz que se derramaba a través de la puerta abierta. Probarlo. Solo un poquito. Se mordió el labio. Si me duele, me aparto enseguida. Si Tanjiro hubiera estado allí, la habría detenido de inmediato. Pero no estaba. Y así, Nezuko, sola, decidió dar el paso más peligroso de su vida. Ella tragó saliva con dificultad y extendió lentamente una mano temblorosa hacia la luz del sol. De inmediato, un dolor se extendió por su piel. Era como si el suave sol se hubiera convertido en una espada abrasadora. El olor a carne quemada llenó el aire, y ella contuvo un grito. Pero entonces, el dolor comenzó a desaparecer. Nezuko parpadeó sobresaltada. Espera, ¿qué? Abrió los ojos lentamente, mirando su mano. Las quemaduras ya estaban sanando, su piel recuperando su pálida suavidad. Ella se quedó congelada. Se ha ido. Ya no me duele. Sus ojos, abiertos como platos, brillaban como canicas. Retiró la mano, examinándola desde todos los ángulos. No había quemaduras. No había humo. Nada. Podría realmente, no tener más miedo a la luz del sol. Ella probó con la otra mano. Ardió durante 2 segundos y luego se detuvo. Una sonrisa comenzó a extenderse por su rostro. Sus ojos brillaban como estrellas gemelas. Y entonces, ella se lanzó con todo. Una pierna. Luego la otra. 3, 2, 1. Paso. Salió a la luz del sol, completamente expuesta. La luz la inundó como agua tibia. El breve escozor se desvaneció, reemplazado por una suave calidez. Ella se quedó congelada por un instante, luego lanzó ambos brazos al aire. Sí. Si Muzan la hubiera visto en ese momento, probablemente se habría desmayado de envidia. En el presente, Chike ya había reconstruido la historia a partir del relato animado de Nezuko. Y entonces, ¡zas! Un golpe de karate limpio aterrizó de lleno en la frente de Nezuko. ¡Ay! Hermana mayor, ¿por qué? Gritó Nezuko, agarrándose la cabeza con lágrimas en los ojos. Chike suspiró, frotándose las sienes. Ni siquiera podía estar enojada, solo exasperada. Sí, el resultado fue milagroso, pero el proceso, imprudente, ni siquiera lo definía. Incluso ella, con todo su metaconocimiento de la historia original, sintió que se le encogía el corazón al escuchar ese experimento casi suicida. Porque esta ya no era la línea temporal original. Su mera existencia ya había cambiado las cosas. Si el destino hubiera sido empujado incluso levemente, el resultado de Nezuko podría haber sido diferente, fatalmente diferente. Ese pensamiento la dejó helada. Chike no era una diosa. Simplemente era alguien que había llegado a este mundo, esforzándose al máximo por guiarlo hacia un final mejor. Y para que eso sucediera, tendría que tratar cada incógnita, cada variable, con cuidado. Porque si quería que esta historia terminara con todos sonriendo, entonces nunca más podrían volver a ocurrir situaciones afortunadas como esta. Capítulo 48. Creando un milagro. Esta es la última vez, Nezuko. No habrá otra. Chike suspiró impotente. Sus palabras eran indulgentes, pero sus manos ciertamente no lo eran. Bank. 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 Sus golpes llovieron sobre la frente de Nezuko como un monje del templo golpeando un pez de madera. Nezuko se tambaleó en el sitio, con la mirada aturdida por el rítmico castigo. Por supuesto, Tanjiro tampoco escapó de su ira. Sí, había huido únicamente por preocupación, pero eso no era excusa. Chike se giró hacia Tanjiro y luego miró a Zenitsu e Inosuke. Parece que han progresado bastante con la concentración total constante, dijo con tono ligero.
Eso significa que su horario actual se está volviendo demasiado fácil. ¿Qué tal si añado algunas lecciones más? Zenitsu se puso rígido al instante. Una sensación de fatalidad lo invadió. Espera, no. Antes de que pudiera terminar, Tanjiro le tapó la boca con una mano e Inosuke inmediatamente lo estranguló. Jajaja. No hay problema. Dijo Tanjiro alegremente, mientras ahogaba gritos. Zenitsu e Inosuke casi terminan su entrenamiento. Nos encantaría hacer más. Exactamente, dijo Inosuke, rodeando el cuello de Zenitsu con un brazo. Haremos lo que diga el jefe. Haré lo que sea para hacerme más fuerte. Genial. Me encanta ese entusiasmo. Chike sonrió con aprobación, mientras Zenitsu hacía ruidos estrangulados de desesperación. Zenitsu, internamente, me esforzaré más, entrenaré, trabajaré más que todos ustedes, lo juro. Los días siguientes solo podrían describirse como brutales más allá de lo razonable. Especialmente para Zenitsu e Inosuke, cuyo dominio de la concentración total constante no era completo. Además de mantener la respiración constante, Chike les había asignado nuevos módulos de entrenamiento que hicieron que incluso Inosuke cuestionara sus decisiones vitales. Los añadidos fueron simples pero despiadados: acondicionamiento de la fuerza de agarre y ejercicios de combate simulados. Para los Ashira, el encendido manual de la espada roja era posible gracias a su pura fuerza de voluntad. Pero para estos tres novatos, ni hablar. Chike lo sabía. Así que, en lugar de esperar milagros, centró sus lecciones en la resonancia cooperativa, la técnica de calentar las espadas Nichirin mediante fricción y golpes sincronizados. Mientras los chicos gemían y sudaban durante su régimen imposible, Chike y Nezuko entrenaban lado a lado bajo la luz del sol. Las formas de respiración acuática son las más fluidas de todas, explicó Chike, sujetando su espada con suavidad. No la fuerces. El agua se adapta, no lucha. Siente cómo fluye. Sí, hermana mayor, respondió Nezuko alegremente. Chike no era la mejor profesora, pero estaba lejos de ser incompetente. Si la respiración acuática se calificara en una escala de 10 puntos, entonces Hiyuto Mioka, el actual Ashira del agua, sería un 10 perfecto. El ex Ashira Sakonji Urokodaki, en su mejor momento, habría sido un sólido 9. En cuanto a Chike y Tanjiro, ambos tenían alrededor de 8 pies, 2,5 m, lo que los hacía más que capaces de guiar a Nezuko, que todavía era un principiante absoluto. Nezuko entrenaba con entusiasmo, la luz del sol calentaba su piel al moverse. Por primera vez, podía practicar al aire libre, disfrutando del cielo. Su espíritu se elevaba con cada golpe. Si un demonio ya no tiene hambre de humanos y ya no le teme al sol, entonces ¿qué es lo que realmente separa a un demonio de un humano? El aire que los rodeaba era sereno, casi pacífico. Pero a poca distancia, reinaba el caos. Ya no puedo, necesito un descanso. Jadeó Zenitsu, tambaleándose hacia la casa. No llegó muy lejos. Una piedra le golpeó el pie. Ruido sordo. Se desplomó de bruces en el suelo, inconsciente. Zenitsu, Tanjiro e Inosuke dejaron caer sus espadas y corrieron hacia ellos. Zenitsu. ¿Estás? Antes de que pudieran terminar, el cuerpo de Zenitsu se estremeció. Luego, con una calma inquietante, se puso de pie. Ojos cerrados. Respiración constante. El aire a su alrededor cambió. Su aura se intensificó, llenándose de presión. Su concentración total, antes inestable, se volvió fluida, natural, perfecta. Zeta Zenitsu. Balbuceó Tanjiro, tragando saliva con dificultad. Al instante siguiente, Zenitsu desapareció. Un rayo atravesó el patio mientras reanudaba su rutina de entrenamiento a una velocidad imposible. Trabajaré más que ustedes. Trabajaré más que ustedes, trabajaré más que todos ustedes, murmuró, con una voz medio dormida, medio demoníaca. Tanjiro e Inosuke parpadearon, estupefactos, luego intercambiaron miradas inciertas. Está bien, ¿verdad? Probablemente. Ambos exhalaron aliviados,
Luego rieron torpemente y volvieron a sus ejercicios. No importaba lo agotador que fuera, la sensación de crecimiento, la emoción de volverse más fuerte, hacía que cada gota de sudor valiera la pena. Chique, observando desde un lado, no pudo evitar sonreír. Había algo hermoso en ello, no saltos repentinos de fuerza, sino un progreso constante e incansable. Construyendo una torre de esfuerzo, piedra por piedra de determinación. Mientras guiaba la respiración de Nezuko, Chique continuó con su propia disciplina, alimentando su voluntad y calor en su espada Nichirin, templando su control sobre el encendido de la espada roja. Práctica tras práctica, repetición tras repetición. Ahora podía calentar la hoja en 5 segundos con pura concentración, una hazaña notable. Pero sabía que aún no era suficiente. Aún no. Todo el recinto bullía de esfuerzo. Gritos de entrenamiento, choques de espadas y respiraciones profundas y rítmicas llenaban el aire. Entonces una voz cálida y familiar irrumpió el ruido. Jajaja. Lo sabía. Podía sentir el espíritu ardiente desde aquí. Chique se giró. En la puerta se encontraba Kyojuro Rengoku, el mismísimo Asira de la llama. Levantó un brazo para saludar, pero luego se quedó congelado en pleno movimiento. Porque justo al lado de Chique, estaba Nezuko. Bajo el sol abrasador. Espada en mano. Practicando la respiración acuática. Los ojos de Rengoku se abrieron y quedó con la mandíbula abierta. Un demonio, de pie bajo la luz del sol. Entrenando con una espada. Después de una larga pausa, echó la cabeza hacia atrás y se rió, un sonido resonante y alegre. Chique. Eres realmente, extraordinaria. Sonrió de oreja a oreja y había fuego bailando en sus ojos. Has creado otro milagro. Capítulo 49. La chica milagrosa. Cuando Rengoku llegó, Chique inmediatamente sintió su presencia. Cuando se giró hacia él, por casualidad captó su estruendosa exclamación. Chique. Realmente lo eres. Has creado otro milagro. Chique se congeló y varios signos de interrogación prácticamente aparecieron sobre su cabeza. Otro milagro. Espera, ¿qué quieres decir con otra vez, Rengoku? Espera un segundo, esta vez te juro que no tuve nada que ver. Nezuko lo hizo sola. Mientras ella miraba en su dirección, los demás pronto notaron a Rengoku también. A excepción de Zenitsu, que todavía estaba en su modo rayo humano, todos los demás se reunieron rápidamente a su alrededor. Rengoku-san, ¿qué te trae por aquí? Preguntó Chique con cautela, un poco nerviosa. Su mente se aceleró. No me digas. Ya es hora de la saga del tren Mugen. Si era posible, quería posponer aquella prueba un poco más. Claro, había conseguido la espada roja, lo que le daba una mejor oportunidad contra el rango superior 3, pero aún así, prefería ir a lo seguro. Incluso con una supuesta probabilidad de victoria del 90%, Chique quería esperar hasta que fuera del 100%. Y ahora mismo. Ni siquiera tenía 90. La expresión de Rengoku se suavizó. Se trata de tu estilo de respiración único. No lo conozco muy bien, pero creo que mis archivos familiares podrían contener registros relacionados. Mi padre, en particular, podría saber algo. Si es urgente, puedo llevarte a mi casa de inmediato. Antes de que Chique pudiera responder, los ojos de Tanjiro se iluminaron. Puedo ir también, espetó, casi saltando hacia adelante. Ah, rió Rengoku con ganas. Eres el hermano menor de Chique, ¿verdad? También heredaste su respiración especial. Excelente. Entonces vendrás también. Rengoku habló con esa confianza llameante que era habitual en él. Y para él, traer una persona, 2 personas o incluso una persona y un demonio no parecía hacer mucha diferencia. Ante esto, Nezuko levantó ansiosamente su mano, poniéndose de puntillas, con su rostro brillando con determinación. Acordaron partir a la mañana siguiente. Si todo iba bien, podrían llegar a la residencia de Rengoku por la tarde y regresar al cuartel general a la mañana siguiente. Técnicamente, podrían haberse ido inmediatamente, pero al ver a Nezuko parada casualmente bajo la luz del sol,
Rengoku insistió en que primero informaran este fenómeno al cuartel general. Cuartel general del Cuerpo de Cazadores de Demonios, la cámara del maestro. Esa atmósfera pesada y familiar llenó la habitación. Había pasado apenas medio mes, pero ya era la tercera reunión de emergencia del Pilar, y cada una trataba asuntos fuera de lo común. Sin embargo, estaba en otro nivel completamente. Un demonio, que no le teme a la luz del sol, bramó Usui Tengen, el extravagante Asira del sonido. ¡Qué locura! Nezuko, eres demasiado llamativa incluso para mí. Las reacciones fueron mixtas. Un demonio que no come humanos, buenas noticias. Un demonio que puede caminar bajo la luz del sol, también son buenas noticias, en teoría. Pero lógicamente, si un demonio podía hacer esto, no significaba que otros también podían hacerlo. Y esa segunda posibilidad, era aterradora. La sala se sumió en un tenso silencio. Incluso el habitualmente sereno maestro, Ubuyashiki Kagaya, parecía preocupado. Esta atmósfera, no es buena, pensó Chike con tristeza. El impulso y la moral que había traído consigo el descubrimiento de Red Blade estaban empezando a decaer. Ella no podía permitir que eso sucediera. Ejem. Chike se levantó levemente. No creo que debamos entrar en pánico. Nezuko probablemente sea un caso especial. Si otros demonios pudieran actuar durante el día, ya habría habido informes de ataques diurnos. Dada la red de inteligencia del cuerpo, podemos estar seguros de que esto no ha sucedido. Aún así, no deberíamos ignorar la posibilidad. Su voz se hizo firme. Maestro, entiendo que nuestra fuerza es limitada, pero recomiendo aumentar las patrullas diurnas. Aunque sea una unidad pequeña, debemos estar preparados. Su sugerencia volvió a silenciar la sala, pero esta vez por sorpresa. Ubuyashiki sonrió débilmente y se le escapó una risa suave, no burlona, sino casi autorreflexiva. Tienes razón, dijo con cariño. Nos hemos desanimado demasiado. Organizaré patrullas adicionales y reforzaré la vigilancia diurna. Si cuesta más, que así sea. El dinero no vale nada comparado con la causa de derrotar a Muzan. Lo dijo a la ligera, pero sus palabras tenían peso. Después de todo, este era un hombre que más tarde intentaría destruir a Muzan con él mismo en una llamarada de pólvora negra. Para él, la riqueza no era más que un recurso para la guerra. La reunión concluyó rápidamente, pero su impacto perduró. Los pilares se marcharon con una renovada cautela y un renovado respeto por Nezuko. Un demonio que había superado tanto la sed de sangre como la luz del sol. Ella había destrozado por completo su comprensión de lo que eran los demonios. A partir de ese día, nadie volvería a tomar a un demonio a la ligera. Si uno pudiera evolucionar más allá de sus limitaciones, ¿quién podría decir que más sería posible? Después de la reunión, Rengoku reunió a Chike, Tanjiro y Nezuko. Empacaron sus cosas rápidamente. Habían planeado salir a la mañana siguiente, pero como la reunión terminaba temprano, no había necesidad de esperar. Así, su pequeño grupo partió hacia la finca de la familia Rengoku. El clan Rengoku, la línea hereditaria de Flama Sira. Una de las 5 grandes familias de origen respiratorio, herederos de respiración de llama. Los Asira de la llama de cada generación provienen de este linaje. Dentro de su casa había tomos sobre el dominio de la respiración de llamas e innumerables registros históricos, incluidos documentos que hacían referencia a Inokami Kagura, la danza del dios del fuego. Que fue, en verdad, el origen legendario de todos los estilos, Sun Breathing. En la línea de tiempo original, Tanjiro solo se enteró de este lugar después de la batalla del tren Mugen, a través de las últimas palabras de Rengoku. Pero esta vez, las cosas fueron diferentes. Chike y su grupo salieron temprano. Capítulo 50 Rengoku Sinjur. Por un estrecho camino rural, Rengoku y sus compañeros se movían a una velocidad que ninguna persona común podría igualar. Como Flama Sira, Rengoku podía correr lo suficientemente rápido para perseguir un tren en marcha. Chike, cuyo físico superaba con creces al de un humano promedio, no se quedó atrás. Cuando no se molestaba en conservar resistencia,
sus estadísticas físicas básicas eran superadas solo por Gimei y Mejima, la Asira de piedra, por lo que mantener el ritmo de Rengoku no era ningún problema. Tanjiro y Nezuko quedaron un poco atrás, pero no lo suficiente como para quedar fuera de la vista. Ambos corrieron con fuerza, quedándose solo unos 10 metros detrás de la pareja líder. «Chike», gritó Rengoku mientras corría, con voz firme a pesar del viento, «cuando lleguemos a mi casa, probablemente conocerás a mi padre. No se encuentra bien desde que falleció mi madre. Si dice algo ofensivo, por favor, perdónalo». El padre de Rengoku, Rengoku Sinjur. El ex Flama Asira. Había sido un hombre bondadoso, alegre y ruidoso como su hijo. Incluso el actual serpiente Asira había sido salvado una vez por él. Pero eso fue hace mucho tiempo. Durante una de sus misiones fuera de casa, su esposa cayó enferma. Su salud ya era frágil desde el principio, y cuando él regresó, ella ya se había ido. La pérdida lo destrozó. El equilibrio entre su deber como esposo y su misión como Asira se derrumbó por completo. Culpándose a sí mismo, Sinjur renunció al cuerpo, se ahogó en alcohol y se aisló del mundo. Se convirtió en un hombre que temía volver a perder a alguien, por lo que bebió para adormecer su corazón. Ni siquiera sus amados hijos pudieron alcanzarlo. Cuando Kijur fue nombrado nuevo Asira de la Llama, su padre ni siquiera asistió a la ceremonia. «¡Qué destino tan miserable!», murmuró Chike en voz baja, casi sin darse cuenta. El viento se llevó sus palabras, pero Rengoku la miró confundido. No lo había captado muy bien. Chike lo ignoró rápidamente, nerviosa. «Ah, no es nada. Ya casi llegamos, ¿verdad? Milímetros. Solo otros 2 o 3 kilómetros». Para ellos, eso estaba prácticamente a la vuelta de la esquina. En cuestión de minutos, llegaron a las puertas de la finca Rengoku. Fuera de la puerta, un chico que parecía casi idéntico a Rengoku estaba barriendo el camino. «Senjur», gritó Rengoku cálidamente. El niño se giró y sus ojos se iluminaron. «Hermano mayor». Corrió directamente a los brazos de Rengoku, sonriendo de oreja a oreja. Este era Rengoku Senjur, el hermano menor de Kijur. Le faltaba talento para las técnicas de respiración, sin importar cuánto entrenara, su espada Nichirin nunca cambiaba de color, por lo que permaneció en casa, ocupándose de las tareas del hogar. Ver a su hermano regresar lo hizo realmente feliz. Rengoku le dio unas palmaditas en la cabeza, sonriendo, luego hizo un gesto hacia los invitados. «Senjur, tenemos visitas. Esta joven es Chike, la nueva estrella más brillante del cuerpo de cazadores de demonios. Ella derrotó sin ayuda a un demonio de rango inferior hace poco. Y estos dos detrás de ella son sus hermanos menores. Vinieron a revisar los registros familiares, así que los traje conmigo». Hizo una pausa. «¿Está papá en casa?». Y como convocada por la pregunta, una voz áspera resonó desde el interior de la casa. «¿Qué pasa con todo este ruido? Kijur, ¿sigues vivo, eh?». De repente, apareció un hombre con una botella de sake en la mano. Su rostro sin afeitar y sus ojos apagados y sin vida transmitían la mirada de alguien que se había dado por vencido. Incluso Chike no pudo evitar saludarlo mentalmente. Alcanzar este nivel de ojos de pez muerto es maestría. Una auténtica pereza final. Por desgracia, ni siquiera he llegado al nivel intermedio de holgazán. Sin embargo, Rengoku no parecía inmutarse en absoluto. «Jajaja. Claro que sí. Aún quedan muchos demonios por ahí. No moriré tan fácilmente, padre». Por un breve momento, Sinjur miró a su hijo, la viva imagen de sí mismo cuando era más joven, y chasqueó la lengua en silencio. Entonces sus ojos captaron algo más. Los pendientes. De las orejas de Tanjiro colgaban un par de distintivos pendientes Hanafuda. Las pupilas de Sinjur se encogieron. Rengoku no sabía su significado. Senjur tampoco lo sabía. Incluso Chike, a pesar de todo su conocimiento de la historia, sintió un escalofrío al ver cómo cambió la expresión de Sinjur. El aliento del sol. El primer y más fuerte estilo de respiración. Una técnica que se dice pertenece solo a aquellos elegidos por el destino.
Todos los demás estilos de respiración, llama, agua, viento y el resto, no eran más que pálidos reflejos de su brillo original. Y en los ojos de Sinjur, ese brillo encendió algo oscuro. Ira. Amargura. Pena. Envidia. Antes de que pudiera darse cuenta, su cuerpo se había movido. Padre. En un instante, Sinjur se abalanzó sobre Tanjiro, su velocidad sorprendentemente rápida para alguien que supuestamente se había ahogado en bebida. Tanjiro sintió el peligro e instintivamente dio un paso atrás, pero no lo suficientemente rápido, la mano de Sinjur ya estaba a centímetros de su rostro. Pero entonces. Charla. El fuerte brazo de Rengoku apretó el hombro de su padre desde atrás. Y antes de que el golpe pudiera asestar, la mano de Chike salió disparada, agarrando la muñeca de Sinjur como un tornillo de hierro. Padre de Rengoku-san, dijo con firmeza, con la mirada penetrante. Por favor, cálmate. Fue instinto. Sinjur se había movido sin pensar. Y ella también, especialmente porque este hombre se había atrevido a levantar la mano hacia su hermano pequeño. En su mente, señor, debe estar bromeando. Atrapado por Rengoku y Chike, la furia de Sinjur disminuyó gradualmente. Exhaló pesadamente, aunque sus ojos todavía ardían de confusión. Cuando finalmente habló, sus palabras salieron ásperas, pero claras. No te vuelvas arrogante. No te confíes. Ni siquiera el creador del aliento del sol pudo derrotar al rey demonio. Y tú, ni siquiera pudiste reaccionar adecuadamente a mis movimientos. Aún estás demasiado débil. Con eso, se liberó de sus agarres y se dio la vuelta, regresando a la casa, el leve tintineo de su botella de sake resonando detrás de él. Tanjiro se quedó congelado, aturdido tanto por la velocidad como por el veneno en esas palabras. Mientras tanto, Chike suspiró en silencio. Antes de leer este capítulo, el Panda Rojo te recuerda que él solo sube los fics a Red Panda Fix. El Panda Rojo se despide por hoy. Un enorme gracias a los nuevos suscriptores, a todos los que me están apoyando. Nos escuchamos en la próxima parte. Adiós.